Recuerdo exactamente la noche en que esto empezó. Era tarde, ese tipo de silencio que no trae paz, solo amplifica lo que evitas sentir. Yo estaba en medio de una conversación común, pero había algo extraño. La persona frente a mí no respondía a lo que yo decía. Respondía a lo que yo demostraba sin darme cuenta, y fue ahí que lo sentí. No, que lo entendí. Yo no estaba siendo escuchado, estaba siendo leído, y tal vez conoces esa sensación, pero nunca has logrado nombrarla. ¿Alguna vez saliste de una conversación con la sensación de que revelaste más de lo que querías, sin saber cómo? ¿Ya notaste que en momentos de presión tu cuerpo habla antes de que puedas pensar? O peor, ¿ya sentiste que algunas personas pueden conducirte emocionalmente sin que te des cuenta, como si estuvieran 2 pasos adelante? Existe una frase atribuida a Carl Jung que nunca salió de mi cabeza. Aquello que no haces consciente aparece en tu vida como destino. Y tal vez tu destino sea solo un patrón emocional filtrándose en silencio. Si haces esto a escondidas, si te expones sin darte cuenta, te ajustas sin querer, te explicas de más sin saber por qué, te vas a reconocer aquí. Porque lo que voy a mostrarte no es sobre controlar emociones, es sobre darte cuenta de cuánto nunca tuviste control sobre lo que ya estabas entregando. Me tomó más tiempo del que me gustaría admitir. Aceptar esto. No fue un descubrimiento limpio, fue una acumulación. Pequeñas incomodidades que yo ignoraba, situaciones que racionalizaba demasiado rápido, miradas que fingía no entender. Hasta que empezó a volverse imposible no verlo. Siempre me consideré alguien difícil de leer, reservado, controlado. Del tipo que piensa antes de hablar, que mide las palabras, que observa el entorno antes de posicionarse. Realmente creía en eso. Era casi una identidad silenciosa que cargaba con cierto orgullo, pero esa imagen empezó a agrietarse. No por dentro, sino por el reflejo en los demás. Las personas reaccionaban a mí de una forma que no tenía sentido. Si yo realmente fuera tan controlado como pensaba, anticipaban mis respuestas. Ajustaban el tono incluso antes de que terminara una frase. Cambiaban de estrategia en medio de una conversación, como si ya supieran dónde iba a ceder. Y lo más perturbador no era su comportamiento, era la precisión. Hubo un momento específico, y todavía me incomoda cuando lo recuerdo, en el que todo se volvió demasiado claro. Estaba sentado en una conversación aparentemente neutral, nada intenso, nada emocionalmente cargado, pero en algún punto la conversación se desvió, no en las palabras, en el ambiente. La persona hizo una pregunta simple, pero había algo detrás. No era el tipo de pregunta que busca una respuesta, era el tipo que prueba una reacción. Y antes de que surgiera cualquier pensamiento consciente, mi cuerpo respondió. Mi pecho se contrajo ligeramente. Mi respiración se detuvo por un segundo. Mis ojos se desviaron, casi imperceptible. Me corregí rápido. Volví al control. Respondí con calma, con lógica, con seguridad. Pero ya era tarde. La persona ya no me estaba escuchando. Estaba confirmando. Hubo un pequeño silencio, demasiado corto para ser incómodo, pero lo suficientemente largo para decirlo todo. Y entonces reformuló la pregunta. Esta vez, más directa, más específica, más invasiva. Y fue ahí que lo sentí. No como un pensamiento, sino como un impacto físico. Yo ya había sido leído, no por las palabras, sino por el intervalo antes de ellas. Eso se quedó conmigo, no como paranoia, sino como un ruido constante que no lograba apagar. Empecé a revisitar conversaciones pasadas, no por el contenido, sino por los detalles que nunca había considerado importantes. Cuánto sonreía en momentos de tensión, cuánto mi voz se suavizaba cuando quería evitar conflicto, cuánto me explicaba de más cuando me sentía mínimamente cuestionado.
Era casi vergonzoso darse cuenta. Yo no me estaba comunicando, me estaba entregando en fragmentos, y nadie nunca me enseñó a ver esto. Al contrario, todo lo que aprendí sobre inteligencia emocional parecía empujar en la dirección opuesta. Ser abierto, ser expresivo, nombrar sentimientos, mostrar vulnerabilidad. Pero nadie hablaba del costo de ser constantemente accesible. Nadie hablaba de lo que pasa cuando te vuelves predecible. Hubo una idea que me atravesó con fuerza en ese periodo, algo que no leí en ningún lado, pero que parecía haber estado siempre ahí, esperando ser visto. Tal vez el problema nunca fue sentir demasiado, sino permitir que todo eso fuera demasiado visible, todo el tiempo, para cualquiera. Y eso cambia la lectura de todo, porque ya no se trata de falta de control emocional, se trata de un exceso de transparencia inconsciente, y la transparencia, fuera de contexto, no es una virtud, es vulnerabilidad operativa. Carl Jung hablaba de la sombra como aquello que no reconoces en ti mismo, pero existe una capa anterior a eso, algo más bruto, más automático. No es lo que escondes, es lo que ni siquiera sabes que estás mostrando. Y tal vez eso es lo que realmente te expone. Empecé a notar que las personas no necesitaban manipularme activamente, solo necesitaban observar, porque yo hacía el trabajo por ellas. Mi cuerpo reaccionaba antes que yo, mi expresión revelaba antes que mis palabras, mi energía cambiaba antes de que mi intención se formara. Era como intentar sostener agua con las manos, y lo más difícil no fue darme cuenta de esto, fue aceptar lo que venía con ello. Porque si alguien puede leerte con ese nivel de detalle, entonces nunca estuviste realmente en control de tus interacciones. Solo pensabas que lo estabas, y esa percepción no libera de inmediato, desorganiza. Te hace cuestionar cada reacción, cada silencio, cada microexpresión que nunca pediste tener. Te pone frente a una versión de ti que siempre estuvo activa, pero nunca fue entrenada. Y lo más incómodo es que, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar cuando alguien te observa mientras hablas, cuando alguien inclina ligeramente el cuerpo al percibir un cambio mínimo en ti, cuando alguien hace una pausa estratégica, esperando que te reveles un poco más, y te revelas, incluso intentando no hacerlo, porque no se trata de voluntad, se trata de patrón, y los patrones no se deshacen solo con conciencia, siguen operando, hasta que se interrumpen de forma deliberada. En esa etapa escribí algo que nunca le mostré a nadie. No era bonito, no era organizado, era más bien un registro crudo de un momento en el que algo dentro de mí empezó a colapsar. Existe una versión de mí que ocurre antes de cualquier decisión. Reacciona, se protege, se adapta. Lo releí días después y no corregí nada, porque por primera vez parecía honesto. Y es aquí donde algo empieza a invertirse. Te das cuenta de que no es la intensidad emocional lo que te expone, es la ausencia de filtro. No es sentir, es filtrarte. Y cuando entiendes eso, la pregunta deja de ser ¿cómo expreso mejor lo que siento? Y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Cuánto de mí se está entregando sin que yo lo perciba? Y si eres lo suficientemente honesto para observar, la respuesta no llega en palabras, llega en silencio y en un tipo de incomodidad que ya no puedes ignorar. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad, pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste. Sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica.
Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Me tomó tiempo entender que no toda verdad necesita ser dicha en el momento en que se siente. Y eso parece obvio, hasta que te das cuenta de cuánto vives en automático. Siempre que había un mínimo de tensión, yo reaccionaba. No de forma explosiva hacia afuera. Al contrario, reaccionaba intentando organizar el entorno, explicando, ajustando, suavizando. Era casi elegante. Pero no era una elección, era impulso. ¿Ya notaste cómo, en ciertas conversaciones, empiezas a hablar y de repente ya estás justificando algo que nadie te pidió? Como si te estuvieras defendiendo de una acusación que ni siquiera ocurrió. Yo hacía eso todo el tiempo, y lo más peligroso es que venía disfrazado de madurez. Yo creía que estaba siendo claro, honesto, emocionalmente inteligente, pero viéndolo ahora, solo estaba evitando el malestar. Y cada vez que evitas el malestar demasiado pronto, entregas información. Michel Foucault hablaba de cómo el poder no necesita forzarte. Basta con crear condiciones donde tú mismo te regulas. Y fue exactamente eso lo que vi en mí. Yo no necesitaba ser presionado. Bastaba un leve silencio, una mirada más prolongada, una pregunta mal planteada, y yo ya empezaba a explicarme, no porque fuera necesario, sino porque no soportaba el espacio vacío. Y ese espacio decía mucho más de mí que cualquier frase. Hubo un momento específico que se me quedó grabado. Alguien hizo un comentario ambiguo. No era una acusación, no era una crítica directa, pero tenía una carga, suficiente para generar una ligera incomodidad. Y en lugar de esperar, yo entré. Expliqué, justifiqué, di contexto, ajusté mi tono para parecer equilibrado. Cuando terminé, hubo un silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio de confirmación. La persona solo asintió levemente y cambió de tema. En ese momento, algo quedó claro de una forma casi física. Yo había entregado más de lo necesario y nadie me lo había pedido. Eso empezó a repetirse en mi cabeza como un patrón. No era sobre lo que yo decía, era sobre cuánto decía, sin necesidad, y lo que eso revelaba. Porque cuando explicas de más, revelas inseguridad. Cuando suavizas de más, revelas miedo al rechazo. Cuando llenas todos los silencios, revelas incomodidad con el vacío. Y el vacío es donde el otro intenta leerte. Si no soportas ese espacio, lo llenas. Y quien llena, se expone. Carl Jung decía que aquello que no es consciente se manifiesta en forma de comportamiento automático. Pero hay algo aún más sutil. Comportamientos que crees que son conscientes, pero no lo son. Solo lo parecen. Empecé a notar que mi sinceridad no venía de un lugar de elección. Venía de una urgencia silenciosa de ser comprendido, aceptado, validado, aunque no lo admitiera en voz alta. Y esa urgencia moldeaba todo. Mi tono, mis palabras, mis pausas. Era como si estuviera constantemente intentando calibrar la percepción del otro, antes siquiera de sostener la mía propia. Y eso cansa, no en la superficie, sino por dentro. Porque sales de las interacciones con la sensación de que fuiste entendido, pero no exactamente respetado. Y la diferencia entre esas dos cosas es brutal. Ser entendido puede venir de la exposición. Ser respetado viene de la contención. Fue ahí donde algo empezó a cambiar, no de forma drástica, sino casi imperceptible. Empecé a contenerme un poco más, no responder de inmediato, no explicarlo todo, no corregir la percepción del otro todo el tiempo. Al principio eso generaba una incomodidad casi física, como si estuviera dejando algo abierto que necesitaba resolverse, pero no lo resolvía, solo lo dejaba. Y en ese espacio,
algo diferente empezó a ocurrir. Las personas empezaron a hablar más, a llenar el silencio que antes yo llenaba, a revelar más que yo. Y por primera vez, yo no era el más expuesto de la conversación. Y eso no vino con una sensación de poder, vino con extrañeza. Porque me di cuenta de cuánto antes de eso yo no estaba eligiendo mostrarme. Simplemente no sabía no mostrarme. Y tal vez esa sea la parte más difícil de aceptar. No es que seas transparente, es que nunca aprendiste a ser opaco cuando es necesario. Y sin esa capacidad, cualquier interacción se vuelve una filtración controlada por el otro. Cuando esto empieza a volverse claro, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo me expreso mejor? Es ¿qué en mí reacciona antes de que yo decida no reaccionar? Y cuando empiezas a observar eso con honestidad, te das cuenta de que el problema nunca fue hablar de más. Fue no soportar el silencio que viene antes de hablar. Y es en ese silencio donde todo empieza a cambiar. No fue una decisión clara. No me desperté un día pensando, ahora voy a cambiar. No hubo disciplina, ni método al principio. Fue más bien agotamiento. Agotamiento de salir de interacciones con la sensación de que yo había participado demasiado, hablado demasiado, me había ajustado demasiado. Entonces, en algún momento, simplemente me detuve un poco. No completamente, no de forma radical, pero lo suficiente como para crear pequeños vacíos. La primera vez que noté esto fue casi imperceptible. Alguien dijo algo que normalmente me habría hecho responder rápido, explicar, ajustar, suavizar, y sentí el impulso venir, como siempre venía. Pero esta vez no lo seguí. Simplemente me quedé en silencio. No un silencio incómodo por fuera, sino un silencio activo por dentro, observando el impulso, sin obedecerlo. Y lo que ocurrió después fue extraño. La persona siguió hablando, llenó el espacio que yo normalmente ocuparía. Se explicó más de lo necesario, ajustó su propio tono, retrocedió ligeramente sin que yo hubiera hecho nada. Fue sutil, pero innegable. Y eso me dio una sensación extraña, no de control, sino de desplazamiento, como si por primera vez no estuviera participando en la misma dinámica de antes. Arthur Schopenhauer decía que el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Y en ese momento lo entendí de otra forma, porque el impulso seguía ahí, las ganas de hablar, de ajustar, de resolver el ambiente, pero no obedecí. Y eso creó una ruptura, pequeña, pero suficiente para cambiar el ritmo de la interacción. Empecé a probar esto sin darme cuenta de que estaba probando. Retener respuestas por unos segundos, no reaccionar de inmediato a provocaciones leves, no llenar cada silencio con palabras. Y algo empezó a cambiar. No en mí primero, en los demás. Las personas empezaron a dudar más, a hablar más de lo necesario, a repetir puntos, a buscar alguna reacción mía que no llegaba. Y lo más curioso, yo no estaba haciendo nada activamente. Simplemente no estaba haciendo lo que siempre hacía. Y eso ya era suficiente para alterar todo. Hubo una situación que se me quedó grabada. Alguien intentó provocarme de forma sutil. Ese tipo de comentario que normalmente provoca una reacción emocional disfrazada de broma. Antes, yo habría respondido, tal vez con humor, tal vez defendiéndome de forma ligera. Pero en ese momento, no hice nada. Miré, esperé, y dejé que el comentario cayera en el silencio. La incomodidad no se quedó en mí, se quedó en la otra persona. Se rió sola, intentó reformular, se explicó, y yo solo observé. No con frialdad, sino con una especie de presencia que antes no tenía. Fue ahí donde algo quedó claro de una forma casi física.
Yo siempre creí que necesitaba actuar para mantener el control, pero la mayoría de las veces era mi reacción la que me lo quitaba. Carl Jung hablaba de integrar partes inconscientes, pero nadie te prepara para el momento en que empiezas a ver cuánto de eso era automático, porque cuando te detienes, lo automático sigue intentando arrastrarte, y resistir eso no es cómodo. Da una sensación de estar haciendo algo mal, de ser extraño, distante, incluso artificial. Pero con el tiempo, eso cambia. El silencio deja de ser un vacío que necesita llenarse y se convierte en un espacio que puede sostenerse. Y sostener ese espacio cambia la posición que ocupas, no porque te vuelvas dominante, sino porque dejas de ser predecible. Y cuando dejas de reaccionar como se espera, las personas no saben exactamente dónde colocarte, y ese no saber cambia el aire de la conversación, sin que tengas que decir una sola palabra. No ocurrió de una sola vez. Nadie se vuelve ilegible de forma limpia. Fue una acumulación de pequeñas negaciones, pequeños silencios sostenidos, pequeñas interrupciones en patrones que antes eran demasiado automáticos como para notarse, y poco a poco, algo empezó a desaparecer. No por fuera, por dentro. La urgencia de responder, de explicar, de ajustar el ambiente, seguía apareciendo, pero ya no mandaba, y eso cambia más de lo que parece, porque cuando esa urgencia pierde fuerza, ya no reaccionas en el tiempo esperado. Y cuando no reaccionas en el tiempo esperado, rompes el guión invisible que las personas usan para interpretarte. Al principio, eso genera extrañeza. Algunas personas preguntan si todo está bien. Otras intentan sacarte más información. Algunas simplemente retroceden, porque existe un acuerdo silencioso en casi toda interacción. Yo te muestro quién soy, y tú me muestras quién eres. Pero cuando dejas de mostrar, el otro no sabe exactamente cómo continuar. Y tal vez eso es exactamente lo que ocurre aquí. Empiezas a soltar, no las emociones, sino la necesidad de hacerlas visibles todo el tiempo. Y eso crea un tipo diferente de presencia, más silenciosa, menos accesible, pero extrañamente más estable. Hubo un momento en el que lo percibí con claridad. Estaba en una conversación donde, antes, me habría posicionado rápido. Habría explicado mi punto, ajustado mi tono, asegurado que no fuera malinterpretado. Pero esta vez, solo escuché. Cuando hablé, fui directo, breve, sin ajustes, y me detuve, sin complementar, sin suavizar. El silencio llegó, pero no era incómodo. Era denso. La otra persona intentó continuar, reformuló, volvió a preguntar de otra manera, y yo mantuve el mismo nivel, sin reacción extra, sin entrega adicional, y fue ahí cuando me di cuenta. Ya no había nada que leer más allá de lo que yo elegía mostrar, y eso no me hizo más fuerte, pero me hizo menos accesible, y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando te vuelves ilegible, las personas empiezan a proyectar. Intentan llenar los espacios que ya no llenas. Crean interpretaciones, suposiciones. Ajustan su propio comportamiento intentando encontrar alguna señal. Y muchas veces no la encuentran. Y ese vacío que sostienes empieza a trabajar por ti, no como estrategia, sino como consecuencia. Fyodor Dostoyevsky escribía sobre la complejidad humana como algo imposible de reducir a patrones simples. Pero en la vida cotidiana, la mayoría de las personas opera por patrones. Esperan reacciones previsibles. Y cuando sales de ese patrón, dejas de ser fácilmente categorizado. Y eso incomoda. Porque lo que no puede ser leído, no puede ser anticipado. Y lo que no puede ser anticipado, no puede ser conducido con facilidad. Pero existe un costo, y nadie habla de él, porque
al volverte menos legible, también te distancias de ciertas formas de conexión, no de las reales, sino de las automáticas, aquellas basadas en intercambio constante de señales, validación rápida, ajuste emocional inmediato, y tal vez por eso poca gente sostiene ese lugar, porque exige tolerar algo que casi nadie tolera, no ser comprendido de inmediato. Y aquí la pregunta deja de ser técnica, se vuelve personal. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ser menos accesible para dejar de ser predecible? Porque, al final, no se trata de esconder quién eres. Se trata de dejar de entregar lo que nunca fue pedido y aprender a sostener el silencio sin correr a llenarlo. Hubo una madrugada en la que releí mensajes antiguos, no por el contenido, sino por lo que estaba intentando demostrar en cada línea. Y lo más extraño fue darme cuenta de que, en casi todos, no estaba conversando. Estaba explicándome sin que nadie lo hubiera pedido. Esa noche no borré nada. Solo cerré el celular y me quedé en silencio. Fue la primera vez que no intenté corregir la forma en que fui percibido. Y tal vez por eso existe este video. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el contenido completo sobre cómo reestructurar tu mente, recuperar el control y construir una versión tuya que ya no se rompe frente a la vida. Si algo de aquí te atravesó, no comentes intentando explicar. Solo escribe: vi esto en mí. O no escribas nada. A veces el silencio ya dice lo suficiente. Suscríbete. O no, pero si vuelves, vuelve porque algo aquí se quedó sin resolver dentro de ti. Y hay otro video en la pantalla. No es continuación. Es eso que todavía no has podido nombrar.